Hola, mi nombre es Rosalía Silva Castillo y curso el octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante en el ámbito laboral, como son los derechos de las mujeres y los menores. Para esto nos acompaña el licenciado Agustín Alcocer, con 20 años de experiencia en el ámbito laboral. Gracias por acompañarnos. Según el artículo 164 de la Ley Federal del Trabajo, las mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones que los hombres. ¿Cómo se percibe la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral actual? Ok, mira, te comento. A pesar de que la Ley Federal del Trabajo, como bien mencionas, establece que hombres y mujeres tienen una igualdad, esta igualdad es, digamos, una igualdad relativa. ¿Por qué? Porque para el principio de cuentas, la Ley Federal del Trabajo establece, en ciertos casos, como la maternidad, la lactancia, derechos superiores para la mujer, derechos que, por obvias razones, el hombre no tiene, ¿no? Entonces, pues desde ahí ya hay una diferenciación. Sin embargo, ya en la práctica, estos derechos también han propiciado que la mujer sea hasta cierto punto discriminada. Porque, digamos, hay patrones que todavía son de esta mentalidad, donde dicen, a ver, pues hay un puesto directivo, no se lo voy a dar a una mujer. ¿Por qué? Porque eventualmente se va a embarazar, va a ser mamá, la voy a perder durante pues, un periodo de 90 días en caso de embarazo, el periodo pre y postnatal, y aparte durante 6 meses más pues va a tener su derecho de lactancia, y sobre todo, una vez que se convierta en madre, su cabeza no va a estar aquí en el trabajo, va a estar allá en casa con su bebé, o también esta parte de que digan, no, se va a embarazar y va a dejar de trabajar y yo voy a tener que conseguir otra persona que la supla. Entonces, este tipo de pensamientos ha llevado a que sí, efectivamente exista esta desigualdad, donde es más probable que un hombre acceda, digamos, a mejores puestos, dado que no tiene, pues obviamente, las condiciones físicas para acceder a este derecho, y eso ha llevado a que no exista una verdadera igualdad ya en la práctica. El artículo 165 de la ley señala que las modalidades de trabajo femenino tienen como objetivo la protección de la maternidad. ¿Qué tan efectiva consideras que es esta protección en el entorno laboral actual? Mira, esta protección es muy efectiva, Rosalía. Hoy por hoy, cada vez vemos más mujeres trabajando en entornos donde antes eran dominados 100% por hombres. Cada vez vemos más mujeres trabajando en industrias que antes eran dominadas 100% por los hombres. Luego entonces, en el momento en que estas trabajadoras entran a un estado de gravidez, es que se activan todas estas protecciones que la Ley Federal del Trabajo les concede, donde las labores para las cuales fueron contratadas, y si estas labores implican un riesgo para la salud propia o del bebé, el patrón está obligado a reubicarlas en un puesto que no tenga estas condiciones. Por ponerte un ejemplo, ahorita en la construcción de la refinería en Dos Bocas, a mí me tocó ver una gran cantidad de mujeres desempeñando puestos de obrero general, desempeñando puestos de ayudantes, de electricistas, de soldadores, puestos que antes de verdad eran prácticamente exclusivos de los hombres. ¿Y qué pasaba? En el momento en que una de estas trabajadoras entraba en estado de gravidez, en automático estas protecciones entran. ¿Y qué pasaba? Bueno, ¿sabes qué?
la saco de aquí. ¿Por qué? Porque ella está aplicando cemento ignífugo a la planta contra incendios. Este cemento pues obviamente lleva una gran cantidad de químicos y de solventes que pueden representar un peligro para ella y para el producto. ¿Qué se hacía? Pues bueno, se le movía, por ejemplo, y ahora ayudaba en las labores del comedor. ¿Por qué? Porque pues ahí no representaba ningún peligro para la salud propia y del bebé. Estas protecciones pues, son efectivas, y ¿quién se encarga de revisarlas? La Secretaría del Trabajo. Entonces sí considero que es muy positivo, se ha avanzado mucho en eso, y puedo decirte que muchas madres, gracias a esto, han logrado concebir. El artículo 170 establece un descanso de 6 semanas antes y 6 semanas después del parto. ¿Te parece que este periodo es suficiente para las madres trabajadoras? Bueno, sí, desgraciadamente no se ha tomado en cuenta las condiciones particulares de cada caso. Recientemente hubieron unas reformas a la ley del Seguro Social, en donde inclusive se estableció el derecho de la propia trabajadora embarazada de que este periodo de 12 semanas no sea forzosamente disfrutado 6 antes y 6 después. Es decir, hoy, a petición de la trabajadora y con la autorización del médico tratante, es posible que ese periodo sea, y obviamente con un convenio con el patrón, es posible que ese periodo sea disfrutado inclusive antes o después completo. Yo en mi experiencia he visto madres trabajadoras que las 12 semanas las disfrutaron posterior al parto. Prácticamente trabajaron hasta una semana antes de dar a luz, y después disfrutaron 11, 12 semanas en las que pudieron estar con su bebé. Pues bueno, digo, esta parte pues ya te permite estar todos los primeros 90 días de vida del menor bajo el cuidado de la mamá. Entonces, ¿considero que es suficiente? Sí. Sin embargo, creo que hay un área de oportunidad que no se ha previsto por la ley en el caso, o en casos muy específicos, como cuando el bebé pues trae algún problema, ¿no? Alguna malformación, algún tipo de discapacidad que requieran una mayor atención por parte de la madre. Creo que en estos casos pudiera legislarse y extender el periodo postnatal, limitándolo a cierto tiempo y dependiendo también del padecimiento, el tratamiento y el seguimiento del menor. Quizás en este punto es donde se ha quedado corta la legislación. La ley otorga a las madres trabajadoras descanso para lactancia y exige a los empleadores proporcionar un lugar adecuado para ese fin. ¿Cómo podría mejorarse la implementación de estos derechos en las empresas? Mira, en términos generales y en términos de lactancia, recordemos que es un periodo de 30 minutos que se le debe conceder a la madre, a la madre trabajadora, 30 minutos dentro de su jornada laboral, y en instalaciones, como bien mencionas, adecuadas, con la privacidad necesaria, higiénicas y cómodas para que ella pueda llevar a cabo esa labor. Sin embargo, también luego es un poco complicado. ¿Por qué? Porque esto implica que hay que trasladar al menor al centro de trabajo. Entonces esto a muchas madres también se les complica. Creo que lo ideal sería, así como se establece en el artículo 59, que el patrón y el trabajador podrán distribuir la jornada de trabajo de 48 horas y repartirla entre la semana, procurando con esto que el trabajador goce de su descanso semanal desde el sábado por la tarde, creo que pudiera legislarse una situación similar. Y no es que en la práctica no se dé. Yo he visto con muchos de mis clientes, inclusive hemos hecho los convenios correspondientes con madres lactantes, donde se les dice, bueno,
tienes tu derecho de media hora para tu lactancia. Puedes llegar media hora después de la hora de entrada o puedes irte media hora antes de la hora de la salida. ¿Para qué? Pues para que tenga más tiempo con su bebé y no tenga que correr con esta parte de trasladar al bebé al centro de trabajo. Incluso hubo en alguna ocasión una madre lactante que nos dijo, ¿sabes qué? Yo trabajo de corrido, dame mi media hora de descanso con mi media hora de lactancia y yo salgo a las 3 normalmente, pues ahora voy a salir a las 2. Ah, perfecto, adelante, no hay ningún problema. Ella cumple con sus obligaciones, cumple con su jornada. Nosotros como patrones cumplimos también con respetarle sus derechos. Y ella a las 2 de la tarde se va a su casa, está con su bebé más tiempo y bueno, se cumple con la reglamentación. Entonces creo que esta parte que aunque se da en la práctica, pero no está normada, es donde pudiera adicionarse y esto va en beneficio inclusive de las propias madres, ¿no? Ahora sí que qué mamá no atesora una hora más con su hijo. En cuanto a los derechos laborales de los menores, el artículo 174 establece que los menores entre 15 y 18 años necesitan un certificado médico para trabajar. ¿Consideras que esta medida es suficiente para garantizar la protección de los menores en el trabajo? Pues mira, en términos del certificado, te pudiera decir que sí y no. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, digo, el certificado es muy necesario. El certificado sí pudiera llegar a garantizar, aunque no es la única medida, la ley establece muchas otras medidas más, como los horarios, el horario después de las 10 de la noche está prohibido, el tipo de actividades, no pueden prestar servicios en lugares donde se expendan bebidas embriagantes, no pueden prestar sus servicios en bares, obvias razones. Entonces, no es la única limitante ni la única medida de protección, pero considero que sí es una muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es la que te va a decir si el menor físicamente es apto para la labor que va a desempeñar. ¿Dónde creo que debe de mejorarse? En el sentido de que este certificado debería de ser obligatorio que fuera expedido por una institución pública que garantice y que certifique ese verdadero estado de salud, quizás acompañarlo de los estudios correspondientes. Y en caso de ser de un médico particular, pues que de alguna u otra manera ese médico guarde cierta responsabilidad sobre lo que certificó. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Hoy por hoy existen miles de consultorios a los que vas y por unos cuantos pesos te expiden un certificado de buena salud cuando ni siquiera te auscultaron. Entonces esto obviamente es un riesgo para el menor y el patrón a final de cuentas le están presentando un certificado, él está cumpliendo con la regulación, pero en esos casos, ¿quién te garantiza que ese menor no traiga una afección que sí lo ponga en riesgo? Entonces, creo que sería establecer estos puntos, serían una muy, muy buena medida para continuar con esta protección del interés superior de la niñez. El artículo 175 prohíbe a los menores trabajar después de las 10 de la noche o en labores peligrosas. ¿Cómo ves la implementación de estas prohibiciones ya en la práctica? Mira, esta implementación, te voy a ser sincero, es muy estricta. La Secretaría del Trabajo, a través de su Departamento de Inspecciones, ha estado muy, muy al pendiente de estos temas. Todos aquellos patrones que cuentan con menores de edad dentro de su plantilla todos los patrones en general, ¿no? Están sujetos al régimen de inspecciones y verificaciones. Pero estos patrones con menores de edad en su plantilla todavía son, digamos, un poco más observados en este sentido. Entonces la Secretaría sí organiza inspecciones sorpresas, llegan a sabiendas de que está el horario laboral del menor en curso
y llegan a verificar que efectivamente no estén en labores insalubres, estén desempeñando las labores para las cuales fue contratado y no alguna de aquellas que están prohibidas por Ministerio de Ley. Entonces, sí se le ha dado esta parte de la vigilancia, la verificación por parte del gobierno. Esto también ha llevado a que los propios patrones pues se ajusten al marco legal. Se tenía la creencia de que contratar un menor era contratar un problema, pero no tiene por qué ser así. Como lo puedes ver, la ley te establece los mecanismos, los requisitos para hacerlo. Cumpliéndolos no debes de tener ningún problema, y siguiendo pues obviamente las reglas, respetando todos los derechos y todas las obligaciones. Pero sí te puedo decir que es un tema en el que la Secretaría del Trabajo y los gobiernos, tanto locales como federales, han puesto mucho interés al tratarse, repito, de un derecho superior. La Ley Federal del Trabajo también establece que los empleadores deben promover la educación y la capacitación de los menores. ¿Cómo se podría fortalecer este aspecto para mejorar las oportunidades de los menores en el ámbito laboral? Pues mira, es un tema, fíjate que hasta cierto punto muy sencillo. Como parte de las obligaciones, los patrones, dependiendo del tamaño del centro de trabajo y del número de trabajadores, tienen obligaciones especiales. Como por ejemplo un consultorio médico, en algunas ocasiones en centros de trabajo muy grandes, hasta una, digamos, clínica, ¿no? Donde puedas atender urgencias. Dentro de estas obligaciones también está el proporcionar becas a los hijos de tus empleados. Sin embargo, no existe una obligación de que si tienes un menor pudieras proporcionarle una beca. Entonces, ¿cómo pudiéramos mejorarlo? ¿Por qué no adecuar esa legislación y obligar a los patrones que tengan menores de edad, pero no obligarlos, bueno, sí, a proporcionar estas becas, que estos menores trabajadores sean incluidos en este tipo de programas? En cuestiones de capacitación, pues bueno, por lo general los menores siempre ocupan cargos de asistentes, ayudantes, etc. ¿De qué se trata? Pues de que vayan ellos adquiriendo estos conocimientos y esta experiencia tan necesaria en el mundo laboral. Todo esto tiene que ir de la mano con los estudios del menor, es decir, el horario del menor no puede ser un obstáculo para sus estudios. La jornada laboral no puede interferir con su horario de estudios. Y por ponerte ejemplos, porque sí se implementa y en la práctica se da. Por ponerte un ejemplo, yo tengo conocimiento de manera directa de un menor de edad, una persona, o ya no es menor de edad, una persona que empezó siendo menor de edad como afanador en una empresa. Inclusive él llegaba un rato en la mañana, cumplía cierto pedazo de su jornada laboral, salía, iba a sus estudios, a su escuela, regresaba, terminaba su jornada de trabajo y así sucesivamente. Empezó de afanador. Posteriormente pasó a ser asistente, luego pasó a ser el titular del departamento, concluyó inclusive esta persona sus estudios profesionales, estudiando, trabajando, y te puedo decir que hoy es gerente general en esa empresa y recorrió todo el camino, desde el puesto más bajo al puesto más alto, ¿no? Entonces, es un tema, la capacitación, los estudios, que funciona y que creo que se debería de poner más hincapié también por parte de nuestras autoridades, creando programas de estímulos para el patrón. Contrata menores de edad, capacítalos y vas a recibir este estímulo.
ya sea fiscal, sea de seguridad social. En algún momento estos programas existieron, desconozco por qué cayeron en desuso, pero sí incentivabas a las empresas a hacerlo. Inclusive el programa no solo incluía mayores de edad, incluía también personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes. Entonces creo que sí es un área de oportunidad muy grande para capacitar y permitir que los menores trabajen, estudien y logren desarrollarse, logren convertirse en una historia de éxito como la que te estoy comentando. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, por su tiempo, le agradezco. Y sería todo. No, muchísimas gracias a ti por invitarnos, Rosalía. Muy agradecido que nos permitas compartir un poco de nuestra experiencia contigo, con tus compañeros, a quienes mando un saludo, a tu profesora. Y aquí seguimos a la orden para lo que necesiten, y un gusto que seamos tomados en cuenta, y cualquier duda, cualquier otra situación que requieran, con gusto cuentan con su servidor. Muy amable. Muchas gracias y buenas tardes.